que son muy poco conocidas estas mujeres. Ellas, su papá, pues sí, así dice, las hijas de Zelofehad. Vamos a leerlo mejor. No lo platico. Tiene 27, capítulo 27 de Números. Fíjese que este capítulo aparece como para mí como un parteaguas, porque el pueblo de Israel está entrando a la tierra prometida. Saben que hay que conquistar esa tierra que el Señor ya les dio, pero que tienen que tomar posesión de ella. Y el Señor le da instrucciones a Moisés de cómo repartir la herencia entre las tribus, que sea de una manera equitativa. Y entonces, antes de que se está solamente hablando de que este terreno va a ser tuyo, este va a ser el de Rubén, este va a ser el de Judá, este va a ser el de Aser, este va a ser de la tribu de Neftalí, esto va a ser de Manasés, de Efraín, y están repartiendo los terrenos antes de entrar a poseer la tierra. Y aparece la historia de estas mujeres, así como un parteaguas. Mire lo que dice. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. De las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, imagínense, ay hermanas, ese valor que tuvieron para presentarse delante de Moisés, el sacerdote Eleazar, este montón de gente, de los príncipes de toda la congregación, siendo mujeres, 5 mujeres. Yo pienso que eran jovencitas porque estaban solteras, eran jovencitas. Antes en la antigüedad leemos que las mujeres se casaban muy jóvenes, así que estas eran unas chavitas. 5 mujeres jóvenes enfrente de todos estos hombres de gobierno, de autoridad, delante de Moisés, el sacerdote Eleazar, los príncipes de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. La rebelión de Coré, y ellas hacen mención a esto porque en el capítulo 16 de Números, si usted quiere apuntar, usted va a leer ahí cuál fue la rebelión de Coré. Como 250 y tantos hombres se rebelaron y empezaron a murmurar en contra de Moisés. Y, ay Jesús, y se hizo ahí un revolú, empezaron a hablar mal de él. Ay, mira que solo tú te crees el santificado, aquí habemos muchos que somos bien santos. Así. Usted lo puede leer en su casa, porque si no nos vamos a extender para allá con la rebelión de Coré. Pero es el capítulo 16 de Números. Y entonces, esta gente se los traga a la tierra. Unos mueren quemados y a otros se los tragan la tierra con todas sus pertenencias. Entonces ellas dicen, mi papá no murió, no fue de los que estuvieron en la rebelión de Coré, sino que en su pecado murió, o sea, murió de viejo, pues, murió siendo parte de una generación que había renegado contra Dios, porque estaban de camino a la tierra prometida. Y se recuerda que cuando caminaron por el desierto 40 años se portaron re mal esa gente. ¿Usted recuerda eso? ¿Lo ha leído? Renegaron, ellos querían ajos, pepinos, cebolla que habían dejado allá, por lo que se lamentaban por frutos de la tierra. Y que no, que Moisés aquí nos ha traído para que nos moramos en el desierto. Y que ahora queremos carne, porque el maná comían, pan del cielo. No, que ya no queremos eso, que ahora queremos carne. Ah, pues ahí les voy a dar codornices, dijo el Señor, pero hasta por las narices la vomitaron. O sea, es un pobre pueblo, ay, que a pesar de que cruzaron el Mar Rojo en seco, que vieron una columna de nube en el día, columna de fuego en la noche, y como quiera se tosía. Siempre tenían algo que decir, esa lengua tremenda. Bueno, y ellas le dicen, ¿verdad? Mi papá
murió. Me quedé en el 3, ¿verdad? Pero dice, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Porque resulta que Zelofehad era descendiente directo de Manasés, que era hijo de José, el que tuvo cuando estaba en Egipto junto con Efraín. O sea, era un descendiente directo de él. Y ellas apelan a que por qué sería quitado el nombre de su padre de entre las familias de su pueblo. Dice, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y sabe que la heredad no eran joyas, no eran carros, no eran propiedades, era tierra para trabajar. Porque era un pueblo agrícola, ganadero también, porque crían vacas, toros y todo eso, porque eso mismo ocupaban para los sacrificios en el tabernáculo. Pero no era algo, no eran joyas, no, era tierra para trabajarla. Yo no sé, yo me puse a pensar, yo no soy tan de campo, hermano. Como para qué quiero yo una tierrita, si no me gusta ensuciarme las manos sembrando papas ni zanahorias. Sí, pero nunca lo he hecho, ¿me entiende, hermano? Entonces, digo, le dan a usted una tierra, pero es para trabajarla, es para labrarla. Y ellas piden esa tierra y dicen, no, pero ¿cómo? ¿Y sabe por qué? También cuando murió su padre, estas mujeres se habían quedado en el desamparo total. Porque hasta ese tiempo la herencia les correspondía solo a los varones. Y las mujeres, nada. Entonces, ¿qué hacían? No tenían un hermano. No tenían a quién más acudir. No tenían quién por ellas. Estaban a punto, y eran solteras. O sea, a punto de quedarse sin nada y de ser borrado de la genealogía el nombre de su padre. Yo me imagino que estas muchachas también quisieron honrarlo, pero ¿cómo va a ser? Que mi papá, solo por no haber tenido un varón, pues no va a tener parte ya, va a ser quitado su nombre. Porque si se fija cuando empezamos el capítulo, dice que Zelofehad era hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. O sea, hay una línea. Usted tiene más descendencia, la hermana Lisette, mamá de, dígame de su hija, ¿no? Mamá de Erika, mamá de la Sebastián. Ajá. Por decir, sí, traigo aquí a mi nieto Mateo. Mateo, hijo de Sonia, hija de Adán, hijo de Abraham. Así se llama mi suegra. Esa es la genealogía, ¿verdad? De mi nieto. Mateo, hijo de Sonia, hija de Adán, hijo de Abraham. Y así, o sea, era algo importante la genealogía, hermanos. Y estas mujeres se juntan, pero imagínense. Bueno, sigamos leyendo y editarle. Dice, ¿por qué será quitado en el 4? ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre, de entre su familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darán la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Se hizo una enmienda a la ley. Imagínense hoy nosotros juntarnos e ir al Congreso a querer hacer una enmienda de ley. Se necesita valor para eso, hermanas. Y se necesita estar de acuerdo. Y mire la sencillez de Moisés, porque él era el representante, se puede decir. Jehová hablaba con Moisés para instruir al pueblo. Y Moisés dijo, deja llevar esta causa delante de Dios. Él no tomó ninguna decisión de su propia opinión. Fíjese, lo importante es de que nosotros busquemos la dirección del Señor para tomar decisiones. No tomemos decisiones, hermanas, basadas en nuestras emociones o en nuestras circunstancias,
sino que de verdad seamos sabias y prudentes. Moisés lo hizo. Sí, pues yo no sé cómo arreglar este lío, yo me imagino a Moisés en su mente, pero yo lo voy a presentar delante de Dios, porque esta es una enmienda. Hasta hoy la herencia se reparte solo entre los varones, y estas mujeres quieren que sea algo muy diferente. Y mire Dios tan bueno que es, que dice, bien han dicho estas mujeres, bien dicen las hijas de Zelofehad. Claro que sí, repárteles su herencia, dales parte, pero lo que tenían que hacer era casarse con los hijos con sus primos, con los del mismo clan, con los de la misma tribu. Nos acordamos que eran 12 tribus, hermanos. Y estas mujeres, digo yo, lo que aprendemos de ellas es la unidad, porque tuvieron que ponerse de acuerdo para tomar la decisión de ir y apelar por su necesidad. Nosotros estamos solteras, el nombre de nuestro padre va a ser borrado solo porque no tuvo varón. Eso a mí no se me hace justo de haber dicho una. No, pues a mí tampoco. ¿Y qué tal que el otro hubiera dicho, pero yo ya había un muchacho de Judá que canta bien bonito y yo me caso con él? No, pero a mí me gusta uno de la tribu de Isaacar. No le hace. O sea, imagínense que cada quien hubiera tenido su galán ya visto, para ponerse de acuerdo y para aceptar la decisión. Bueno, no la sabían, pero imagínense que hubieran dicho, no hace falta, no hace falta, así quedémonos ya, pues ni modo, que cada quien se case y vea qué hace. Estas muchachas, hermanas, apelaron, hablaron. No se nos hace justo. ¿A ti se te hace justo? No, a mí no. Y fíjese que tiene mucho que ver también con los nombres de estas mujeres, porque Maala significa dolencia, pero también significa perdonada. Es la primera de las hijas, Maala, porque se mencionan por orden de nacimiento muchas veces en la Biblia. Noa significa descanso o reposo, pero también significa movimiento. Ogla significa perdiz, que es un ave. También significa abogada, o la que sabe reinar. Milca significa abogada. Tirsa, agradable, placentera. También significa alabanza. Entonces, antes, yo se los he mencionado muchas veces, le ponían el nombre a las personas porque eso marcaba su destino y también marcaba su carácter muchas veces. El carácter de las personas estaba basado en el nombre que llevaban puesto. No ponían nombres porque sí, se los inventaban al azar a ver qué cosas salían. No, marcaban una diferencia, como a esta muchacha le pusieron Maala, que significa dolencia o enfermedad, porque quizá la madre tuvo un mal parto. Es muy probable. No a descanso, reposo, como que ya se sintió más alivianada la mamá. Ogla, boxeadora, aquella que lucha, quizá padeció alguna enfermedad. Yo no sé, eso no lo dice la Biblia, es una pensada, mis hermanas. ¿Por qué el nombre, me entiende? ¿Por qué boxeadora? ¿Por qué perdiz? Porque la vieron como alguien sutil, pero también que luchaba, o que deseaban que ese carácter se formara en ella. Una boxeadora, alguien que lucha, dice. Milca, una abogada. Dirían, esta muchachita, en vez de llorar, casi habla. Esta va a ser buena para apelar, yo no sé. Tirsa, agradable. Y estas cualidades del nombre de estas mujeres quizás jugaron un papel muy importante para ellas tener esa tenacidad, ese coraje, tener la sabiduría y la gracia para abogar por su necesidad. Porque le digo, en un mundo patriarcal, estas mujeres se enfrentaron a hacer una diferencia en la ley. La ley de Dios era muy respetada, hermanas, ¿o no? Muy respetada. Esto, digo Dios que esto sí es así y esto sí es así. Y ellas van a apelar para tratar de cambiar una ley establecida. Le digo como si en nuestro caso, ahorita, vámonos hermanas al Capitolio y vamos a ir a hacer ahí a hablar, qué sé yo, o a la Casa Blanca y vamos a ir a hablar con Trump para que cambie esta ley que no nos parece. Pero imagínense, hermana, estas mujeres también tuvieron que tener fe para decir, Dios puede contestarnos, el Dios Todopoderoso
ese Dios que abrió el mar rojo, ese Dios que dio maná, ese Dios que ha hecho prodigios y maravillas con nosotros, que nos está llevando a la tierra prometida, ese Dios que ha tenido cuidado de su pueblo, ¿podrá tener cuidado de nosotros también? Sí, sí va a tener cuidado de nosotros, pero ¿y cómo le vamos a hacer? Vamos a ser sabias, no vamos a reclamar, pero vamos a ir diciendo que no nos parece justo. Ellas apelaron, hermanas, a la justicia. Y fíjese que en Miqueas 6:8 dice la Biblia: oh hombre, Jehová te ha dicho lo que quiere de ti, lo que exige de ti, que hagas justicia, que ames hacer misericordia y que camines humillado ante tu Dios. Y ellas sabían eso. Y tuvieron el tacto, tuvieron la sutileza, tuvieron la prudencia, hermanas, de presentarse y honrando a su papá al decir: mi papá no fue de los que murió en Coré, no estuvo en la rebelión de Coré, murió pues en su pecado, pero será justo de que por no tener un hijo varón a nosotros nos sea quitada la herencia de nuestro padre. Y vieron a esas muchachitas, porque yo me las imagino bien jovencitas, ¿verdad? La verdad que sí. No iban a tener de qué echar mano, iban a quedar posiblemente en la indigencia, pero ellas apelaron a la justicia de Dios. Se presentan delante de todo este montón de hombres, hermanas, y abogan. Y el que dirigía el pueblo dice: yo voy a poner su causa delante de Dios. La pone delante del Señor y el Señor contesta favorablemente a ellas, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Números 36, 36:1. Sí, Números 36:1. Dice: llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes y jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a la que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Pero el 6, vámonos hasta el 6, dice: esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casará, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Ahora estas mujeres tuvieron que tener, hermanas, contentamiento también. Como le digo, imagínense que hubieran estado enamoradas de cualquier otro de otra tribu. Si se les manda a decir cásense como les plazca, pero con la gente de su misma tribu, para que la herencia no ande rodando. Y fue un estatuto perpetuo, se hizo una enmienda a esa ley, y entonces a partir de ahí todas las mujeres, hermanas, que nacieron, que no tuvieron sus padres varón, les pudo ser dejada a ellas la herencia, y con ello un patrimonio y una forma de vida. Porque entonces estas mujeres, hermanas, aprendemos de estas mujeres que fueron mujeres que tuvieron prudencia, que tuvieron sabiduría, que no fueron peleando. Mira que como así que tú dices de que aquí no nos toca a nosotros nada, que ya bien que porque eso de Coré se los tragó la tierra y todo, pero porque es que también tú tenías ahí tu asunto, Moisés, porque como así que no nos vas a dejar herencia. Ellas no llegaron peleando, llegaron siendo prudentes, hermanas. Nuestro papá murió, no tenemos hermano, ¿será justo que nos quedemos pues sin una herencia? Tuvieron prudencia, le digo, aprendemos de ellas de que eran mujeres trabajadoras, porque la herencia no era una casita, no era una cabaña, era tierra para ser labrada, para ser trabajada, donde ellas tenían que echar mano para trabajar esa tierra, mientras se casaban y seguían trabajando.
soy yo, hermanas. A mí se me hace algo difícil trabajar la tierra, le voy a ser sincera. Nunca lo hice, lo más que se cosechaba en mi casa eran árboles frutales y café. Si era una tierra con café, pues está bonito, pero como quiera despachar, hermanos, es para trabajar. Ellos pidieron una herencia para trabajar, no pusieron, ay, para estar muy cómodas y disfrutar. No, pidieron una herencia para trabajar, para tener un patrimonio, para tener de qué vivir y no estar desamparadas. Y Dios se los concedió. Fueron prudentes, estuvieron de acuerdo las 5, en un mismo sentir, fueron y se presentaron y hablaron por su necesidad. Tuvieron contentamiento porque aceptaron, no dijeron, pues si ya nos van a dar la herencia, pues ¿cómo así que nos tenemos que casar con los mismos primos? Aceptaron la Biblia no menciona de que hubo una segunda enmienda a ese asunto. Eso fue una ley, fue un estatuto, se firmó, lo acabamos de leer y así fue. Y ellas tuvieron contentamiento porque, hermanas, recibieron lo que ellas buscaban. Dios les escuchó, Dios fue por ellas. Digo, ¿por qué? Usted pensará, ¿y por qué Dios no lo hizo antes? ¿Por qué no hizo la ley de la heredad diferente? Ellas fueron alguien que Dios usó para ese tiempo específico, yo considero que para valorar, darle valor público a las mujeres, para dejarle saber al pueblo que Dios tiene cuidado de las mujeres, que no son desechadas, porque antes, en serio, hermanas, las mujeres no tenían muchos derechos, no tenían muchas posibilidades. Todavía hoy día, entre los pueblos musulmanes, cuando la mujer queda viuda y no tiene hijo, queda en la mendicidad, porque tiene que ser un hombre el que va al mercado y ellas caminan atrás de ellos. En muchas, cuando son extremistas, esta gente musulmana, yo he visto reportajes y documentales, hermano, ellas van detrás de él, y si el marido se muere, ellas no pueden ir a comprar, porque tiene que ser el hombre, entonces tienen que tener un hijo varón, y si no, resultan después pidiendo limosna. Todavía hoy día las mujeres no reciben el valor que Dios sí nos da. El hombre no lo reconoce, pero Dios sí lo reconoce. Mire, hermanas, le voy a dar unas citas así rapidito y con esto terminamos. ¿Quién tiene Efesios 4:1? Efesios 4. 1 al 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros, en amor. Solicito en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. La unidad, hermanas, aprendemos de las hijas de Zelofead, la unidad, y como nos dice aquí el libro de Efesios, que procuremos la unidad, el vínculo de la paz. Y estas mujeres también nos enseñan que fueron mujeres que tenían una identidad, porque fueron confiando en el Señor de que Él las iba a respaldar, que dice primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos un pueblo escogido, reyes y sacerdotes, dice, para nuestro Señor. Tenemos una identidad en Cristo, hermanas, así como estas mujeres tuvieron una identidad también en el Señor, porque dijeron, somos hijas de nuestro Padre, va a ser borrado su nombre solo porque no tuvo hijo varón, es injusto. Pero ellas tuvieron esa identidad para apelar a esa injusticia que se estaría cometiendo. Tenemos una mejor herencia y estas mujeres lo sabían. Colosenses 1:12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de
las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Una herencia eterna, una herencia espiritual, una herencia en Dios. Primera de Pedro 3:8, ¿se la di a alguien? Hermano. Dice, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y el versículo 15, hermano. Sino santificar a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Amén. Con mansedumbre. Fíjense, eso es lo que nos dice la palabra hoy día, que tengamos una actitud mansa. Nos pide el Señor, hermanas, que nosotros guardemos la unidad, ¿verdad? Lo leímos en Efesios. Que nos mantengamos, que seamos conscientes de que tenemos una identidad en Cristo. Ustedes son parte de mí y yo soy parte de ustedes, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué somos nosotras? Somos hijas de Dios. Eso es tener una identidad en Dios. Somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para contar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos. Eso nos da una identidad, nos da un valor. Estamos en unidad, mantenemos nuestra identidad, sabemos que tenemos una herencia espiritual, una vida eterna en Dios, una vida eterna con Cristo. Apelamos a la justicia con mansedumbre, teniendo nosotras una actitud de mansedumbre. Proverbios 31, 8, 9, hermana Benavides, por favor. Y hermana María Villegas, si me hace el favor de leer Hebreos 13, del 5 al 6. Vemos en estas mujeres un rasgo de la mujer virtuosa. Como dice en Proverbios 31, este es el consejo de una madre a su hijo, hasta este versículo 8 y 9. Y vamos a ver lo que dice. Proverbios 31, 8 y 9. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, jura con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Amén. Fíjense lo que nos dice, hermanos, que abramos la boca por el mudo, por aquel que está menesteroso, por el pobre, por el que no tiene una voz. Y sabe, nosotros hoy día podemos alzar nuestras voces por aquellos que sufren, que son menesterosos, que no tienen una voz. Nosotros somos la voz de ellos a través de la oración, hermano. No es peleando. Mire, yo considero que no es ir a hacer una huelga, una manifestación, sino que podemos abrir nuestra boca en favor del desamparado, del menesteroso, del necesitado, del que está sufriendo injusticia, de rodillas orando a Dios. Teniendo nosotras un mismo sentir para hacerlo como estas mujeres, hermano. Teniendo la misma idea, el mismo enfoque, queriendo lo mismo, no haciendo oraciones contrarias. Yo le estoy pidiendo al Señor que me dé una casa habitable, pequeña, fácil de limpiar, y mi esposo, pues una casa, Señor, de 4 o 5 recámaras, ¿no la limpiaré? O sea, es estar de acuerdo en lo que oramos, hermanas, es un mismo sentir. Estas mujeres se unieron, estuvieron de acuerdo, fueron sabias, les digo, fueron prudentes, apelaron a la injusticia que estaban viviendo. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Que abramos la boca por aquel que no lo puede hacer. Que obremos con justicia. Hay tantas injusticias que vemos que se cometen alrededor nuestro, hermano. Tantas injusticias de diferentes formas. Podemos abrirnos, exhorta la palabra del Señor, abrir nuestra boca. Pero no ir a pelear, pero no ir a vocear y poner una pancarta. Para mí eso no.
pero cada quien puede hacerlo. Hay libertad también, pero ser sabias y prudentes y abogar delante de Dios, porque Él es el que sí escucha, Él es el que le hace justicia al pobre, al menesteroso, el que levanta al pobre del muladar. El mismo que tuvo cuidado de estas mujeres es el mismo Dios que tiene cuidado de nosotros. Amén. Y mantener una actitud de alabanza, porque sabe Tirsa, el nombre de Tirsa es agradable, placentera. Ellas tuvieron contentamiento con la respuesta que el Señor les dio. La Biblia dice que aprendamos a tener, Pablo dijo que él había aprendido a tener contentamiento, a estar agradecido cualquiera fuera su situación. He aprendido a contentarme cuando tengo hambre y cuando tengo que comer. O sea, en las buenas y en las malas he aprendido a contentarme. El contentamiento es algo importante también para nuestras vidas. El estar contentos y agradecidos por lo que sí tenemos. Mire, vamos a leer ya con esto. Hebreos 13, hermana María, del 5 al 6.